En un pequeño monasterio de las montañas de China, rodeado por frondosos bosques de bambú y ríos de aguas cristalinas, vivía un maestro budista reconocido no solo por su profunda sabiduría, sino también por su inquebrantable humildad. Sus gestos cotidianos, desde barrer el suelo del monasterio hasta alimentar a los animales que se acercaban por el jardín, reflejaban su creencia en la importancia de la simplicidad y la compasión hacia todos los seres vivos. Junto a él vivían 5 jóvenes discípulos provenientes de diferentes aldeas deseosos de aprender a vivir de acuerdo con los principios del Dharma, la enseñanza budista. Cada día, el maestro los instruía no solo en el arte de la meditación, sino también en la importancia de la moral, el trabajo duro y la compasión. A través de tareas simples como recoger agua del río o cuidar el huerto, los jóvenes aprendían que el trabajo no era un medio para un fin, sino una oportunidad para practicar la atención plena. El maestro les enseñaba que, al igual que en la meditación, en cada acción debía cultivarse la consciencia, el respeto y la gratitud. Así, poco a poco, los discípulos iban entendiendo que la verdadera sabiduría no se encontraba en las palabras, sino en la práctica diaria de la bondad, la paciencia y la humildad. Un verano, una fuerte sequía azotó la región. Durante semanas, el sol ardía implacablemente, y la tierra, antes fértil, comenzó a agrietarse. Los campos verdes que rodeaban el monasterio, fuente de sustento para los monjes, se marchitaron lentamente, y los ríos que fluían cerca se secaron hasta convertirse en lechos de piedras polvorientas. El hambre pronto se instaló en el monasterio. Los 5 jóvenes discípulos, que hasta ese momento habían aprendido a vivir según los principios de paciencia y desapego, se encontraron frente a una prueba inesperada. Se reunieron con el maestro en busca de guía, pero él, sereno como siempre, les recordó que nada en la vida es permanente, ni siquiera el sufrimiento. Aunque sus palabras les ofrecieron consuelo, el hambre no desaparecía y los discípulos decidieron recorrer la aldea en busca de alimentos. Fueron de casa en casa pidiendo ayuda, pero todos los campesinos se encontraban en la misma situación y no tenían nada que pudieran compartir. La última esperanza de los discípulos recayó en un grupo de mercaderes ricos que vivían en la periferia de la aldea. Estos hombres, con sus bodegas llenas y caravanas aún cargadas de provisiones, parecían haber sido los únicos capaces de resistir los embates de la sequía. Pero apenas les ofrecieron un poco de pan duro y seco, suficiente para un bocado cada uno. Desesperados, regresaron al monasterio con las manos vacías. Al llegar junto a su maestro, le dijeron: «Maestro, hemos buscado ayuda, pero nadie tiene nada que ofrecernos. Si seguimos así, pronto no tendremos fuerzas para continuar». El maestro, observando el sufrimiento de sus discípulos, decidió enseñarles una lección que nunca olvidarían. Se levantó lentamente, y con una voz calmada pero firme, les dijo: «Si nuestra situación es tan grave, entonces no tenemos otra opción. Mañana, saldréis al amanecer y robaréis comida. Pero solo lo haréis si encontráis un lugar donde nadie, absolutamente nadie, os vea». Ellos dijeron: «¿Robar, maestro? ¿Nos estás pidiendo que rompamos nuestros principios?». A lo que el maestro respondió: «Sí. Solo si podéis hacerlo sin que nadie os vea». Los discípulos se miraron unos a otros, incapaces de entender la petición. Sin embargo, como confiaban plenamente en su maestro, se decidieron a seguir sus instrucciones. Al día siguiente, cada uno de los discípulos salió en busca de comida. Se adentraron en los rincones más oscuros de la aldea, buscando un lugar donde pudieran robar sin ser vistos. Sin embargo, después de horas de búsqueda, uno por uno fueron regresando al monasterio con las manos vacías. El maestro los esperaba en el patio del monasterio. Cada discípulo le explicó que, aunque habían encontrado comida, siempre había alguien o algo que los observaba, aldeanos o animales. Finalmente, llegó el último discípulo, el más joven de todos, con la misma expresión de frustración en su rostro. El maestro, intrigado, le preguntó: «¿Tú tampoco pudiste encontrar un lugar donde no te viera nadie?». A lo que el discípulo respondió: «No, maestro. Donde quiera que iba, siempre había alguien que me observaba. Mi propia conciencia». El maestro, con una sonrisa suave, habló a sus discípulos: «Esto es lo que quería que aprendierais.
No importa si nadie más os ve, siempre hay alguien que os observa, vosotros mismos. No podéis esconderos de vuestra propia conciencia, ni siquiera para el acto más pequeño. Con estas palabras, los discípulos entendieron la importancia de actuar en armonía con su propia moral, independientemente de si alguien más los observaba. El maestro les había enseñado que la verdadera virtud no depende de ser juzgado por los demás, sino de la paz interior que nace de vivir con integridad. Esta leyenda budista nos invita a reflexionar sobre el poder de la conciencia, esa voz interior que siempre está presente, guiándonos en todo momento. La verdadera paz viene cuando nuestras acciones están en armonía con nuestros valores más profundos. Espero que esta leyenda te haya recordado la importancia de vivir con integridad. Si te ha gustado esta enseñanza, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para obtener más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.